Despídela ahora. La frase cayó corta y clavada como una orden que no admitía réplica, y la sala entera se tensó en un segundo. El suelo de mármol brillaba bajo un techo de cristal, las luces cálidas reflejaban copas y maletines, los asistentes se limpiaban los rostros con servilletas invisibles mientras el protocolo dictaba calma. Afuera, una fila de berlinas negras esperaba en el portal. Adentro, la suite presidencial olía a café expreso y a perfume caro. La atmósfera pulida parecía diseñada para que nada saliera del guión. El administrador, Alejandro, ajustó la chaqueta con manos que intentaban disimular el temblor de la voz. Sus tacones resonaron cortos en la alfombra. El inversor entró con presencia. Traje sobrio, reloj de pulsera que brillaba como un medallón, dos asistentes con tablets que proyectaban gráficos perfectos. Mientras todos intercambiaban tarjetas y sonrisas ensayadas, una mujer de uniforme empujó un carro de limpieza por el pasillo lateral, sin ruido, con los ojos bajados y las manos secas por el trabajo. Nadie le prestó atención. En su delantal se asomaba un cuaderno de tapas gastadas y, doblado entre paños, un pequeño libreto de caracteres que no correspondía al idioma del vecindario. 3 horas antes, aquella sala había sido un reloj sin fallo, agendas repasadas, controles de audio, catering afinado. Pronto, sin embargo, la precisez del protocolo iba a chocar con una voz y con una habilidad que nadie esperaba. En pocas horas, alguien invisible iba a convertir un desastre inminente en una oportunidad que cambiaría roles y miradas. La mañana había empezado con listas y repeticiones. Lucía, la jefa de eventos, revisó la hoja con marcas rojas, pasó la lengua por el labio en un gesto nervioso y ordenó una última prueba de sonido mientras Javier, el recepcionista, comprobaba la llegada de los invitados. El equipo de relaciones institucionales, formado por Marta y Carlos, afinaba los discursos como quien afina un instrumento. Había un simulacro de cortesía, una visita privada con un grupo de inversores extranjeros que decidirían sobre una inyección de capital millonaria. Los folios crujían, el aroma del servicio de catering recordaba mantequilla y limón, los asistentes murmuraban cifras que flotaban en el aire como notas musicales. Alejandro caminó de un lado a otro, repitiendo frases en voz baja, repasando el protocolo. No quería errores. Sergio, contratado como intérprete, conectó el dispositivo de traducción automática y afirmó con voz segura que todo estaba bajo control. Nadie cuestionó el plan, porque nadie quería ser el foco de una corrección. En el backstage, la limpiadora, Aisha, recogía vasos y doblaba manteles, escuchando las conversaciones a distancia. Había escuchado cifras y nombres de firmas, y en su libreta anotaba otros números, fechas de exámenes, direcciones de academias donde había estudiado mandarín en las noches. Era una nota íntima, una acumulación de horas que nadie conocía. A la vista quedaba solo la placa con su nombre y el uniforme, pero en su bolso guardaba un certificado universitario fotocopiado y el recuerdo de cuotas pagadas con trabajos. A destajo. El peso de la ocasión aumentó cuando alguien mencionó la palabra clave, traducción. Si la traducción fallaba, si el idioma se rompía entre la mesa y el inversor, la reunión podría naufragar en silencio. Aisha vivía en un apartamento de 11 metros cuadrados que olía a jabón y a libros viejos. Dejó crecer su historia a sol y sombra. Estudió en una academia nocturna, trabajó por turnos para pagar matrículas, practicó tonos y frases con un vecino que venía de una universidad local. Tenía un pasado que no cabía en su uniforme. 2 años de clases intensas, horas de ejercicios de pronunciación, noches escuchando noticias chinas para acostumbrar el oído. Su backstory era una concatenación de decisiones pequeñas que sumaron resistencia. Antes, en su ciudad de origen, había sido voluntaria en una biblioteca donde tradujo documentos para una pequeña ONG que trabajaba con inmigrantes, y aquella experiencia la empujó a aprender más. En su bolso llevaba una copia doblada de su certificado de idiomas, una nota con los nombres de sus profesores y una lista de empresas a las que nunca había atrevido a escribir. En la memoria guardaba el rostro del primer profesor que creyó en ella y el consejo de ahorrar cada euro para una clase extra. Todo eso se mezclaba con el roce cotidiano de su puesto. Manos ásperas por el detergente, la espalda cargada por carritos, la mirada acostumbrada a esquivar miradas. Aisha no tenía ambición de brillar bajo la cúspide del lujo, solo quería ser reconocida por una habilidad aprendida a pulso.
Esos 700 caracteres resumían sacrificio y esperanza, una historia mínima que esperaba su momento para convertirse en voz. La llegada del inversor elevó la tensión. El señor Lee, de presencia imponente y acento mesurado, entró acompañado por Mei, su asistente personal, y 2 funcionarios que hablaban en mandarín entre sí. Alejandro se gestó inseguro y dio la bienvenida en un español de etiqueta. Sergio activó el aparato de traducción automática con confianza. Se intercambiaron tarjetas con movimientos medidos. El primer intercambio fue cordial, una pregunta sobre la estrategia de expansión que el señor Lee formuló en su lengua. La máquina titubeó, devolvió palabras torcidas. Se produjo un silencio incómodo. Sergio intentó corregir, la frase volvió con errores que cambiaban matices importantes. Alejandro frunció el ceño, la sala sintió la fricción. Los asistentes cuchichearon. Un portfolio en una bandeja brilló, y con él la posibilidad de inversión se volvía frágil ante la barrera del idioma. Se intentaron soluciones rápidas, llamadas, apps, buscadores de traducción humana. Todo falló a un ritmo que hizo que los relojes parecieran lentos. La falla técnica comenzó a devorar confianza y la reunión, pensada para sellar compromisos, empezó a tambalear. En ese instante, Aisha se acercó con un paso medido, las manos todavía húmedas del trabajo, y sin levantar la voz preguntó si necesitaban ayuda. La pregunta fue pequeña, cotidiana, pero cambió la dinámica del espacio. Momento de tensión 1. La tradición del protocolo chocó con la fricción. Realidad de una traducción que no transmitía matices. Alejandro pidió calma, pero su voz quebró cuando el señor Lee repitió una cifra que la máquina había interpretado mal. Las manos de Lucía se cerraron en un puño. El sonido metálico de una cafetera resonó como un metrónomo acelerado. Sergio intentó matizar con una explicación técnica que sonó a evasiva. Mei miró a su jefe buscando una señal, y él apretó la mandíbula. El silencio se volvió una sala llena de relojes que marcaban versiones divergentes de la misma verdad. No era solo una mala traducción, era la posibilidad de perder millones por un error que parecía pequeño desde la superficie. Respiraciones tensas, dedos sobre pantallas, una sensación de vértigo administrativo que hacía que el suelo de mármol parecía una cuerda floja. Todo se comprimió en un espacio que no admitía fallas. La intervención de Aisha no fue teatral, no subió al estrado ni pidió permiso formal. Sonrió con la calma de quien conoce los ritmos del trabajo y dijo en mandarín claro la frase exacta que el señor Lee había enunciado minutos antes. La sala se detuvo, ojos se volvieron. El tono de su voz recogía años de práctica silenciosa, vocabulario técnico, cortesía formal y una pronunciación que coincidía con la entonación del visitante. El señor Lee respondió con la misma lengua. Su rostro relajó algo que parecía tensión contenida. Los asistentes se miraron entre sí, incrédulos. Alejandro tragó en seco. Marta pegó la mano al pecho como buscando el pulso de la sala. Lucía la observó con una mezcla de alivio y vergüenza contenidos. Sergio, sin dispositivo, escuchó una traducción en vivo hecha por la boca que nadie esperaba. El gesto pequeño de Aisha, un simple ofrecimiento, había cambiado el flujo de la reunión. La audiencia descubrió en tiempo real que detrás de un uniforme había conocimiento y que el protocolo había fallado por mirar solo disfraces. Diálogo extenso en la escena clave. Alejandro murmuró en español: «Necesitamos que confirme lo de la inversión». Sergio, en voz baja: «Estoy intentando sincronizar la aplicación». Mei, en mandarín, preguntó algo que Sergio tradujo mal. Señor Lee habló en mandarín con una frase técnica sobre plazos. Aisha respondió en mandarín: «Confirmo la fecha y las condiciones que ha mencionado». Señor Lee replicó con un matiz de preocupación. Aisha aclaró con datos concretos sobre la logística y añadió una propuesta para ajustar la entrega. Lucía interrumpió: «Por favor, explique eso en términos sencillos». Aisha tradujo y detalló el plan operativo que permitía cumplir con los términos. Javier, sorprendido, preguntó: «¿Cómo supo usted esto?». Aisha sonrió: «Lo estudié y trabajé mucho». Sergio, sin palabras, dejó el aparato a un lado. La conversación se alargó con 8 intercambios claros entre todos los presentes, cada intervención llevando el peso de una decisión. El ritmo fue rápido, con frases cortas que resolvían dudas y con la autoridad discreta de quien entiende procesos y logística.
Cada réplica tuvo reacción inmediata, asentimientos, notas, llamadas para confirmar cifras. El flujo cambió de dirección y la posibilidad de que el encuentro terminara en fracasos se transformó en un borrador de acuerdo. Momento de tensión 2. A mitad de la explicación, un asistente descubrió que uno de los documentos clave no había sido impreso y los papeles en la maleta parecían incompletos. Una voz dijo que la versión digital estaba dañada. En la mesa se oyó un murmullo como de lluvia en una ventana. Aisha pidió acceso al portátil y en menos de minutos navegó por archivos, confirmó versiones, leyó cláusulas en mandarín mientras tocaba con la yema de los dedos una pantalla que parecía fría. El tiempo se comprimió, la mano de Alejandro tembló. La sala supo que estaban a un hilo, pero la acción de quien nadie esperaba añadió una forma de orden en el caos. La tensión se sostuvo por unos instantes más hasta que los documentos fueron desacoplados de la amenaza de error. Ese par de minutos tuvo la densidad de una hora, y cuando terminó, el alivio fue casi físico. La negociación que siguió fue técnica y humana a la vez. Se hablaron cifras, plazos y garantías. Aisha no reclamó protagonismo, explicó logística, propuso fechas de entrega y nombres de supervisores que podían certificar procesos. Citó un plan de verificación que implicaba controles semanales y un contacto directo con el equipo del inversor. Los asistentes externos, Mei y el asesor financiero Chen, hicieron preguntas detalladas sobre costos y tiempos. Hubo un momento en que la conversación se volvió un intercambio técnico entre especialistas y Aisha sostuvo la línea con precisión. En la mesa se colocaron tarjetas de visita, el olor del papel nuevo contrastó con el de la taza de café que ya se había enfriado. Al final del bloque, el señor Lee asintió, pidió que el acuerdo quedara sujeto a una rectificación legal y, con un gesto que mezcló alivio y respeto, estrechó la mano de Aisha. La sala exhaló, como si una oleada hubiera pasado por encima de la fachada de pulcritud. Momento de tensión 3. Justo cuando parecía que todo se cerraba, un miembro del consejo, el señor Torres, planteó objeciones sobre cambios de último minuto en el contrato. Su voz fue firme, temía precedentes y expuso riesgos reputacionales. La discusión escaló a un punto donde la palabra confianza se volvió central. Aisha intervino con una propuesta de garantía operativa que contemplaba revisiones y un calendario de entregas públicas. Presentó nombres de responsables internos, protocolos de control y un número de contacto directo. Sus palabras, medidas y documentadas, disiparon la inquietud. Fueron unos minutos intensos donde se escuchó a cada quien como si aquel diálogo fuera el corte que definía el futuro del proyecto. La sala pasó de dudar a considerar su plan como la única opción posible para avanzar. Después de la negociación, hubo reconocimiento pero también preguntas incómodas. Alejandro se acercó en un tono que intentaba combinar gratitud y control. Gracias por su ayuda, no sé cómo agradecerle. Aisha respondió con naturalidad. Hice lo que pude. Lucía agregó una frase que sonó como mea culpa. Deberíamos haber escuchado antes. Sergio, aún en silencio, ofreció disculpas por depender tanto de tecnología. El señor Lee, al final, pidió que el acuerdo incluyera una cláusula de supervisión y mencionó que quería conocer al equipo que había resuelto el problema. En la mesa surgió la posibilidad de integrar una persona con perfil lingüístico y operativo en el Comité de Relaciones Internacionales. Aisha no expresó ambición inmediata, pero su nombre empezó a circular por la sala como una posibilidad real. En voz baja, Javier comentó: «Nunca imaginé que la persona del uniforme supiera mandarín como un profesional». Marta añadió: «Esto es una lección de humildad». Se abrió un espacio para reconfigurar roles y cuestionar prácticas de selección. CTA para comentarios. Si esta historia te conmueve tanto como nos conmovió a nosotros, cuéntanos en los comentarios. ¿Has visto alguna vez a alguien subestimado que resolviera un problema grande en el trabajo? Escribe en una frase, nombre de la persona, lo que hizo y dónde ocurrió. Tu experiencia puede ayudar a encontrar más historias como esta y a mostrar que el talento muchas veces está escondido detrás de un uniforme. Comparte una anécdota breve para que podamos leerla y si nos parece relevante, podría aparecer en un próximo video. Tu voz importa porque muchas instituciones no ven lo que ocurre en los márgenes. Al comentar, estarás alimentando una comunidad que busca reconocer habilidades ocultas y proponer cambios reales en los procesos de selección y formación.
Gracias por compartir y por ayudar a que estas historias circulen. La consecuencia inmediata fue un reconocimiento público y un cambio de plan operativo. El inversor solicitó una reunión formal para revisar las condiciones, y el comité acordó evaluar la incorporación de personal con perfiles diversos. Se redactó un documento de agradecimiento dirigido a Aisha y se ofreció una formación profesional pagada como primera medida. La noticia corrió entre el personal del hotel y provocó conversaciones nuevas. Claudia, una camarera que estaba cursando administración a distancia, compartió sus apuntes. Roberto, el jefe de mantenimiento, mostró interés por cursos de gestión de proyectos. La comunidad interna empezó a hablar de talento no visible. Varias personas secundarias intervinieron con acciones concretas. May coordinó la agenda del inversor para incluir una visita al área de operaciones. Chen propuso una cláusula de supervisión técnica. Torres pidió una auditoría externa. Marta preparó un informe para recursos humanos. Javier ofreció testimonio sobre la honestidad y el trabajo de Aisha. Entre 8 personajes, cada uno aportó un gesto que transformó una anécdota en política interna. Se inició una propuesta que incluía formación lingüística para personal clave, un programa de reconocimiento interno y la posibilidad de Aisha participara en entrevistas para un puesto de enlace cultural y operativo. El epílogo trazó la evolución en 3 momentos temporales. Un mes después, la dirección del hotel lanzó una iniciativa piloto llamada Puente de Talentos. El primer informe mostró datos concretos. 42 trabajadores se inscribieron en cursos de idiomas financiados por la empresa. Se realizaron 12 entrevistas para roles que combinaban operación y comunicación. Y se creó una mesa de apoyo interna con 2 mentores externos. Aisha aceptó participar como formadora voluntaria por las tardes. Su foto apareció en el boletín interno con una leyenda que destacaba su aporte, y dejó allí su número de contacto para quienes quisieran practicar mandarín. La iniciativa generó una energía nueva en el equipo y provocó un debate público en redes sobre la valoración del conocimiento en el trabajo de servicio. 3 meses después, la cifra mostró progreso tangible. 7 empleados habían completado la primera fase del curso. Se implementó un protocolo de verificación de documentos que redujo errores en presentaciones internacionales en un 78%, y la dirección decidió incluir una cláusula en los contratos de eventos para garantizar la presencia de intérpretes humanos cuando la tecnología no fuera fiable. A nivel personal, Aisha recibió una oferta formal para un cargo remunerado como enlace de operaciones internacionales, con responsabilidades que incluían coordinación logística y supervisión de traducciones en eventos importantes. Su salario incrementó y con ello su capacidad para pagar clases avanzadas. Se organizó una sesión de reconocimiento donde el señor Lee envió un mensaje agradeciendo la resolución profesional y el gesto de humildad institucional. 6 meses después, la transformación se había consolidado. El programa Puente de Talentos se había ampliado a otros hoteles de la cadena. Se creó una beca interna para formación y se nombró a Aisha coordinadora de un pequeño equipo de enlace cultural. Estadísticas internas señalaron mejoras en la satisfacción del cliente internacional, un aumento del 12% en la contratación de personal con habilidades lingüísticas y una disminución de errores en contratos internacionales. A nivel comunitario, se inició una colaboración con una academia local para ofrecer clases gratuitas de idiomas a trabajadores de servicios, y el ayuntamiento local invitó al hotel a presentar su modelo de inclusión como ejemplo. El impacto fue doble: un cambio en políticas operativas y una restauración pública de la dignidad de una persona que había sido invisibilizada por su uniforme. La frase final que quedó resonando en la plantilla fue simple y contundente: el valor de una persona no se mide por el color de su uniforme, sino por lo que puede aportar cuando se le da la oportunidad. Si esta historia te ha movido, suscríbete para escuchar más relatos que muestran talentos escondidos y cómo las organizaciones pueden aprender a ver mejor.